Bienvenidos amigos y amigas y en especial a mi querida comunidad de aprendizaje ProDep Academy. Estamos muy contentos de anunciar este nuevo espacio que se llamará Personal Trainers Sin Fronteras, el podcast de ProDep Academy. Mi nombre es Christopher Robles, director de ProDep, y junto al profesor Adrián Andrades, fundador de ProDep, tendremos la misión de abrir nuevos espacios para que profesores, entrenadores, apasionados al fitness como tú, tengan la posibilidad de acceder a nuevas ideas, conocimientos, oportunidades con el fin de perfeccionar su perfil profesional. Cada capítulo tendremos diferentes invitados del mundo de la nutrición, del entrenamiento, del deporte, del fitness, de la educación. Cada invitado, ya sea en Chile o en Estados Unidos, será un referente del área y tendrá mucho que aportarnos con sus vivencias, sus experiencias y sus diferentes habilidades en este espacio. Y para comenzar, tengo que presentar al increíble invitado que tenemos el día de hoy. Profesor de Educación Física de la Universidad Metropolitana de Ciencia y Educación, UMCE. Es cinturón negro quinto dan de Taekwondo de la WT y cinturón negro de Kickboxing de la IKF. Fue seleccionado nacional de Chile, con diferentes logros a nivel nacional e internacional. En cuanto a su trayectoria, 22 años trabajando en la cadena Sportlife, con mucho éxito, con un sinnúmero de alumnos, combinando lo que es el fitness, el acondicionamiento físico y las artes marciales. Uno de los pioneros en traer el Tai Bo a Chile. Ya nos va a contar mucho sobre eso. Actualmente se desempeña clases particulares y muy ligado todavía a las artes marciales, sobre todo en el kickboxing, y bueno, con algunas anécdotas en televisión y otras cosas más que vamos a estar conversando con él. Démosle un fuerte aplauso a Leo Ríos, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias. Me siento muy honrado porque estar en el primer programa es una gran responsabilidad. Tengo que agradecerle a ustedes, a mi amigo Adrián y a todos los que están viéndonos desde las casas o de donde nos estén viendo. Muchas gracias por esta oportunidad. Estoy feliz. Muchas gracias por venir, de verdad. Leo, hablemos sobre tu historia. Partamos con los inicios. Perfecto. Me habías comentado que, fuera de cámara, que tenías un pasado en lo que es el Kung Fu, en lo que son las artes marciales, el karate, y que después fue el taekwondo. Exactamente. ¿Cómo fue en ti este paso por las diferentes artes marciales? ¿Qué cosas te entregaron? ¿Y cómo fue que llegaste al taekwondo después? Ya. Yo comencé a practicar artes marciales de la edad de 5 años, que tuve la suerte que por el trabajo de mi papá hubo un convenio en una escuela academia, la Kenpo Karate, que estaba cerca del trabajo de mi papá. Entonces, no, para acompañarlo a él, me metieron en karate cuando chico. Entonces empezamos a practicar karate, estuve ahí 3 años con ellos y después la academia se cambió. O sea, no que se cambió, se agrandó y nos quedaba muy lejos. Entonces, lo más cerca que tenía era una escuela de Kung Fu. Entonces, nos cambiamos al Kung Fu. Y en el Kung Fu encontré algo totalmente diferente de lo que había visto en el karate, que era algo más rígido. El Kung Fu era algo más flexible, más místico. Era, no sé, era como acercarte más a ese cuento que tenía en esa época las películas de artes marciales, ver lo que era Bruce Lee, que yo creo que toda nuestra generación, a los que tenemos más de 50 años, nos apasionó Bruce Lee y nos incentivó a acercarnos al deporte, así como también lo hizo en la década de 80 las películas Rocky, Claro. que te influenciaban bastante. Entonces estuve bastantes años haciendo Kung Fu y en ese tiempo ya el taekwondo se estaba como pincelando que iba a ser deporte olímpico. Entonces yo dije, a mí me gusta la competencia, yo siempre he sido competitivo, me encantaba el combate y la competencia. Dije, voy a seguir por esta línea. Y terminando el Kung Fu, me cambié al taekwondo. No me costó mucho por toda la base que tenía. Y con el taekwondo me desarrollé bastante muchos años, fui seleccionado nacional, competí bastante mucho, era la época cuando el taekwondo era de combate realmente, no como hasta ahora, y realmente era muy entretenido. Competíamos todos los meses, peleábamos mucho y en cada campeonato eran 5 o 6 combates que tenías que hacer en el día y era bastante duro. Fue una época muy linda. Al final es un deporte de resistencia esos campeonatos de... Sí, se acumula, era bastante largo. Sí. Sí. Aparte que tenías que llegar en la mañana, a las 8 de la mañana era el pesaje, y te tocaba pelear a veces a las 10 de la noche. Entonces estás ahí todo el día calentando, moviéndote ansioso, llegabas y te parabas arriba del tatami y ya estabas muerto. Sí. Y esa
bueno, hablamos de esa transición entre las artes marciales y tu Ujú. inicio en el taekwondo. ¿Cómo fue la vez que te seleccionaron? O sea, ¿cómo es esa primera emoción cuando te dicen, ya, eres parte de la selección nacional primero? Mira, tuve la suerte de entrenar con maestros coreanos, ¿ya? Entonces mi maestro coreano, el maestro Chun, tenía un contacto o sea, no un contacto, era muy amigo del entrenador de la selección de esa época, que también era coreano, el maestro Cho. Entonces él iba todos los sábados a la academia donde nosotros entrenábamos y nos veía. Y nos invitó una vez, a mí y a un par más de taekwondistas, nos invitó a entrenar junto con la selección. Pero cuando llegamos allá nos dimos cuenta que necesitaban sparring, nos estaban invitando para pegarnos. Y la cosa es que seguimos yendo, Emocionado igual, me imagino. emocionada igual, claro. Y después empezamos a ganar campeonatos porque la experiencia que ganamos con los seleccionados era muy rica, muy buena. Entonces después empezamos a ganar, a ganar, a ganar, y después cuando llegaba, en esa época, tú para estar en la selección tenías que ganar unos campeonatos acá, que era el Copa Corea, el Campeonato Nacional y el José Manuel López. Entonces, ya ahí ya pasaba a ser seleccionado y era un logro, pues, ya estar ahí. Y fue una época muy, muy, muy bonita, muy, muy linda. ¿Qué edad tenías? Ahí tenía 18, Qué emoción. 18 años. Y después vino una etapa de competencia nacional, Sí, internacional y logros, ¿o no? bastante, sí. Después vino hubo una crisis dentro del taekwondo nacional, donde nuestro maestro se fue a Estados Unidos, y hubo como una pugna por quién se quedaba a cargo de la selección, porque el nivel del taekwondo chileno era muy bueno. Entonces, estar ahí te daba mucho prestigio. Y yo me alejé por dos motivos. Uno fue por los conflictos internos que había, porque se dividió el taekwondo como en dos alas, Sí. en blanco y negro, en bueno y malo, en el lado oscuro y todas esas cosas raras que pasan. Eso fue una cosa. Y lo otro Pasa, fue, pasa en varios deportes. sí, Sí. y lo otro que me alejé fue que el año 92 estábamos invitados a Barcelona como deporte olímpico Sí. de exhibición. Y yo, en un acto muy irresponsable, porque a mí me encanta el fútbol, jugando fútbol antes me fracturé el escafoide. No. Me caí y dije, esto es una señal. Imagínate preparándote para eso, estábamos todo el equipo en pos de ver quién porque habían invitado solamente a dos pesos. Y esa fractura me cortó las alas. Y dije, no practico más taekwondo, y me alejé. Me alejé de la competencia, seguí enseñando. Y luego volví el año 96, después de 3 años de estar alejado, y ese año gané todo. Lo gané todo, lo gané Porque todo. siempre estabas ligado a las artes marciales y al Claro, entrenamiento intenso también. siempre me mantuve en entrenamiento. Y ahí volví, lo gané todo y empecé como una nueva etapa mía, pero ya más en forma independiente. Y hasta el 2005, que con 35 años gané un campeonato en Estados Unidos, que fue divertido, porque incluso una carta de la federación me decía, a su alargada edad o a su tanta edad, lograr este logro era como meritorio. Y dije, ya, ok. Y con eso me despedía definitivamente de Qué las lindo. competencias del taekwondo. Sí. Pero ya estaba mirando ya, siempre estaba inquieto, mirando como a qué viene después. ¿Qué viene después? Sí, No, buen punto. Porque finalmente creo, y es que estoy partidario de esto, la hiperespecialización también hace mal al, sí, al profesional, ¿no? sí. Ya que tú que eres profesor, entrenador, o sea, la gente que ya solamente se cierra en una parte, corta un poco las posibilidades para futuro, ¿no? Totalmente, tenéis que estar siempre mirando. Sí, no, no tenéis que tener como esa visera a los caballos, tenéis que estar mirando qué está pasando, hacia dónde va la tendencia. Además que tú aprendes de todo. Así es. Tú aprendes de todo. De cualquier experiencia vas a aprender. Vas a ir a un seminario y vas a decir, en realidad este seminario yo ya no lo tengo por qué tomar porque ya sé. No, tienes que ir igual porque siempre vas a aprender algo. Si no del expositor, de la gente con la que vas a estar conversando. O conocer a alguien, ¿no? Siempre Exactamente, pasa algo, siempre, sí, sí. toda la razón. Eh, Muy de acuerdo contigo. Y después de ya la competencia de alto nivel, Ujú, eh, vino como toda una transición, ¿cierto? De dejar el alto rendimiento, sí. de empezar ya a ver esta visión de ya, voy a hacer fitness o voy a mezclar artes marciales con fitness. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo es dejar de ser deportista de alto rendimiento? Lo mejor es no tener que hacer dieta. ¿No? Es lo mejor. Porque tienes que estar durante una década en 60 kilos para cuando llegue la competencia pesar 58. Ah, los deportes de combate tienen ese tema Claro, del pesaje. claro. Y por otro lado, era como, yo siempre quise ser un tipo atlético y musculoso, pero por el deporte no lo podía hacer porque subías de peso. Y yo soy bajo. Entonces, al subir de peso me hubiera tocado combatir con gente más alta. Entonces, perdía, de todas maneras perdía.
Entonces, mantener el peso, hacer dieta durante mucho tiempo, te agota. Entonces, después de dejar el alto rendimiento para tener una vida, entre comillas, normal, fue gratificante. Como que dices, bueno, ahora voy a poder hacer lo que antes no podía hacer, que era jugar a la pelota más tiempo, hacer otros deportes. A mí me encanta la vida del outdoor, subir al cerro, bajar al cerro, corriendo, que antes no tenías que hacerlo porque te podías lesionar. Entonces, un montón de cosas que antes te limitaste. Y te permitió, a mí, en este caso, abrir mi frontera. Yo en esa época yo ya estaba trabajando en varios lugares, también trabajé en colegio como profesor de educación física, pero sabía lo que quería. Entrenamiento. Sí, sabía lo que quería. Y para eso necesitaba especialización. ¿Cachai? Y en esa época no existía el internet, ya que tú ahora tienes acceso a todo. Te metes a YouTube y aprendes, como hay muchos instructores ahora. Pero en esa época, Se informan, sí, claro, no se forman, pero se no se informan, forman, claro. exactamente. Y en esa época, para aprender, tenías que viajar. Entonces ahí vino la época del endeudamiento y todo, y dije, ¿dónde está la capital mundial del fitness? California. Entonces empecé a viajar a California en buscando como mi destino, y tenía la suerte, tenía unos amigos que se habían ido allá a trabajar, entonces tenía ya por lo menos dónde llegar, que eso es bastante. Wow. Entonces, una vez allá, empiezas a mirar hacia dónde va la tendencia del fitness, en el caso mío en cuanto a las artes marciales. Y en esa época, en el año 96, 97, estaba de moda el Taibo. Se vendían, era infocomerciales, y se vendían videos en VHS y estaban, boom, tú donde ibas estaba el Taibo. Entonces dije, ¿qué es esto? Y era una mezcla de artes marciales con música. Era una clase de lo que ahora podría ser el Body Combat, Ya, pues, claro, pero él lo había inventado Billy Blanks, Billy Blank, sí. que también era taekwondista, y gracias a eso pude llegar como al nexo, porque yo llegué muy patuamente a su gimnasio y me presenté y dije quién era y le dije que quería aprender. Así tiene que ser. Claro, Billy Blanks es una persona muy amable, Qué genial. muy gentil, muy religioso. Y me dijo, perfecto. Me dijo, ya, ven acá, me dijo, tienes que aprender, quiero ver tu condición y todo. Y empezamos a entrenar taekwondo, boxeo y taibo con él. Y durante todo ese periodo que estuve en California, aprendí bastante, mucho, pero todavía no podía ser profesor. Entonces tenía que volver. Me dijo, tienes que volver. Y así lo seguía haciendo durante 2 veces al año viajaba. O sea, volvía, trabajaba, juntaba No. plata y volvía ahí. Y te preparabas también, Me porque me preparaba, imagino claro, que el inglés fue una herramienta fundamental, ¿o no? totalmente. Yo no hablaba inglés. Entonces tuve que aprender por Pre- mi medio. prepararte para lo que venía Claro, después. entonces fue una limitante también no hablar inglés y fue difícil. Pero eh, pasamos el escollo y de la nada empecé como a estar un poco más suelto en sus clases, aprendí mucho más y cada año era mejor, 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 hasta llegar a un punto en donde después en las certificaciones se hacía como una especie de ranking y quedé número uno. Entonces, incluso ganándole a sus hermanos que también estaban en el ranking, Ya. entonces yo quedé feliz. Entonces ya dije, ya, este es mi camino. Entonces, cada vez me fui afiatando más, hasta un momento que después ya me dijo, ya tú eres responsable, representante del Taibo en Latinoamérica, y puedes certificar. Sí, Sí, esa es la pregunta que quería hacerte después de salir ya del mundo del taekwondo. Viene todo tu inicio, por así decirlo, profesional, ¿no? Donde estuviste trabajando en una cadena grande de claro, gimnasio que se llama Spotlight y empezaste ya a mezclar el fitness con las artes marciales y introducir el Taibo en Chile. sí. ¿Cómo fue ese proceso? Primero fue el Taibo primero y después... No, fue un proceso muy duro, ¿ah? Porque yo llegué a trabajar en Sport Life como entrenador personal. Como profesor de educación física, estaba en el área de las pesas. ¿Qué año fue esto? El Antes año, del 99, ¿no? el 98. 98. 98. ¿Cuándo se abrió Sportlife? Y en ese proceso dijiste, aparte del fitness, de la musculación, falta algo más. O sea, Claro, necesito no, siempre tenía la idea de que era eso lo que yo iba a lograr en Sportlife, pero me costó, porque el primer año solamente trabajé en la sala de pesas, el segundo año trabajé en clases dirigidas, incluso hice cycle, que era el spinning actual. eh, Estamos hablando de otros gimnasios, no como los de ahora, finalmente. claro, Otra forma de ver el fitness, otro totalmente, público, totalmente gente que distinto. no entendía muy bien el tema de un personal trainer, No, no habían sistemas de evaluación, claro. quizás.
era todo distinto y los primeros personal que habíamos en el gimnasio éramos los mismos profesores del gimnasio que en Sí. nuestro horario libre empezamos a ser personal trainer. Y ahí poco a poco me costó porque yo quería hacer el Taibo, pero no le tenían la fe los dueños del gimnasio a que diera resultado. Entonces, al final lo convencí y le dije, mira, dame el horario de las 11 de la mañana, que era el horario que estaba Valle, un muerto, horario no había valle, nada sí. ahí, y no me pagues, lo voy a hacer gratis. Probemos cómo va. 50 personas en la clase, en horario de las 11 de la mañana. Y de Bien, ahí para adelante fue solamente éxito. ¿no? Y también, me imagino que también eso hizo hacer una red de alumnos grande. Me imagino que mucha gente después también quería entrenar contigo de manera particular y también, Exactamente, sí. Y llevó a que ya después se abrió una sede en San Carlos de Apoquindo y yo me fui a hacer clase también de Taibo a San Carlos de Apoquindo. Pero era un desgaste porque había que ir de la sede de Las Condes a San Carlos de Apoquindo, volver de nuevo y después volver no. en la tarde, entonces era agotado. Fue Pero es una buena vitrina finalmente tener estas clases grupales o group class training de alguna especialidad porque finalmente te da la oportunidad de conocer mucha gente y buscar ofrecer más servicios si sí, fuese posible, ¿no? claro. Y lo bueno que acercó a la gente a las, entre comillas, artes marciales, Sí, porque era algo que tú estabas pegando golpes de puño y patadas y en esa época nadie lo veía. Lo único que tenía acceso a eso eran las academias de artes marciales, que acá en Chile había muchas, y que yo creo que fueron las gestoras a que la gente, era lo más cerca que había al fitness en esa época, porque tú no ibas a hacer deporte a los gimnasios porque no había gimnasios. O jugabas fútbol o te metías a una escuela de artes marciales, así es. que era como la moda. Sí, Y gracias a eso salieron muchos deportistas y hay gente que se acercó al deporte gracias a las artes marciales. por supuesto. Pero costaba mucho que se acercaran a las artes marciales, Sí, ¿no? había un mito, estaba estigmatizado, que El era otro ambiente. combate, el Sí, combate. claro. Hasta el día de hoy hay mucha gente que no se acerca a practicar las artes marciales porque piensan que es para subir a un ring o meterse en una jaula. Y en No, el fondo son actividades son fitness, de actividad física, son disciplinas que te van a ayudar a ti. perfecto. Y estuve revisando en el Taibo Ujú. de que eres el único instructor certificado en Chile. Yo y Paola Y Maquiavelo, para, que es mi polola. perfecto. Claro. Y finalmente, al momento de llegar con Claro, perdón, que no la certifiqué yo por ser Ah, polola. bien, bien. No, 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 no. Ella viajó, hizo todo el proceso Contigo, conmigo, claro, perfecto, qué a Estados hermoso. Unidos, sí. Y trajeron junto la actividad Sí. y finalmente aquí empezaron a introducirla y a masificarla. ¿Cómo fue ese proceso y qué pasos tuvo? Nosotros primero, siempre dentro de Sportlife, nos dedicamos a las sedes. Ya yo abarqué a una sede de Sportlife y Paola a otra sede. Y después de mucho tiempo logramos el sueño que todos persiguen de independizarse y abrir un propio gimnasio. Y abrimos un gimnasio que se llamaba Full Kick, que estaba especializado en Taibo y en las disciplinas de combate que nosotros éramos nuestro fuerte, que era el taekwondo y el kickboxing. Y lo tuvimos abierto hasta la pandemia y lamentablemente después de la Qué pandemia pena. tuvimos que cerrar nuestro proyecto, nuestro hijo, entre comillas, que teníamos, que era lo mejor que habíamos logrado, y después dedicarnos ya, reinventarnos y volver al personalizado, que es nuestro fuerte ahora. Y bueno, ella sigue haciendo Taibo en un gimnasio, o sea, arrendó una sala, sigue haciendo Taibo y yo estoy dedicado 100% al personalizado. Y volví a hacer un grupito chico ahora hace poco en un gimnasio en San Carlos de Apoquindo, que es el COJAP, que es un gimnasio de Jiu-Jitsu. Yo tengo un horario de kickboxing, estoy formando nuevamente un equipo. Pues yo tenía en Full Kick, tenía un equipo grande de gente de kickboxing, tanto de competidores como gente que estaba solamente por fitness. Perfecto. Y hoy en día estás mucho más ligado al kickboxing Sí, que al taekwondo como sí. disciplina, finalmente. Yo el taekwondo lo abandoné cuando salí del gimnasio Sí, porque tenía un grupo de alumnos que no los quería dejar y también tenía un grupo grande de niños que estaba formando. Entonces sí. era como lo que me amarraba al taekwondo. Pero el taekwondo tuvo muchos cambios. No, No era el taekwondo de hace 2 años atrás, no es el mismo ahora, y o el de sea, 10 años atrás es peor. nunca he hecho taekwondo, pero tengo muchos amigos que lo han hecho y me dicen eso de que no, que le gustaba el golpe o la giratoria, o el Claro, knockout y ya no puedes ver nada de eso no, porque porque... el taekwondo ahora te limita. O sea, si tú quieres ser un buen taekwondista ahora, tienes que ser alto, flexible y hiperlaxo. No, Entonces estás alejando un montón de gente que no tiene esas condiciones. Entonces dije no. Entonces yo colgué el dobok, que es el nombre del uniforme, el 2016 y no me lo volví a colocar. Y de perfecto. ahí yo había incursionado en el kickboxing
el año 2008, no, mucho antes, porque el 2008 ya estaba compitiendo, el 2004 en Estados Unidos. Me estaba acercando porque me gustaba mucho. Me gustaba combinar la parte del boxeo, que a mí también siempre me apasionó, con las patadas. Entonces también empecé a perfeccionarme, a meterme a varios gimnasios en California y en San Francisco, y agarré la base y tuve todo un camino ahí en el kickboxing, y después dije, ok, ya no hago más taekwondo, me voy a dedicar 100% al kickboxing, que me apasiona bastante. Y es tu gran herramienta el día de hoy, Sí, finalmente. aparte que fue como una especie de innovador dentro del kickboxing, en cuanto a, por ejemplo, mis alumnos, cuando yo traía las nuevas técnicas y todo, o hacíamos algunas modificaciones, como que miraban un poco raro, en esa época el cambiar de guardia, estoy hablando de cosas Sí, técnicas, sí. de hacer trabajos de pasos holandeses con ruso, que era toda una fusión. Entonces, para la época era como visionario. Pero si tú ves las artes marciales ahora, de las artes marciales mixtas o todo, es lo que se está haciendo ahora, que son los cambios de guardia, trabajo ruso de ángulo y todo, y que haberlo hecho hace 10 años atrás es súper gratificante para mí. Por supuesto. Y hoy en día, en tu actualidad como entrenador, combinas el fitness con el kickboxing, que es la Totalmente. filosofía que Sí. encuentro que es espectacular. Yo ocupo como herramienta fundamental el kickboxing, como metodología o como método para el fitness, para la condición física, para la salud. Háblame de esta fusión. ¿Cómo sientes que los alumnos lo perciben? ¿Qué beneficios trae? ¿Y cómo crees que es este mix perfecto entre estas dos áreas finalmente? Mira, hay alumnos que les cuesta un poco porque dicen, yo no voy a estar pegando patadas ni golpes de puño. Pero cuando lo prueban, cuando lo logras convencer de que lo practiquen, se dan cuenta que tiene un beneficio, por ejemplo, la parte cardiovascular es lo mejor. Y después puedes desarrollar la parte de tonificación con un trabajo de condicionamiento físico que siempre ha habido en todas las disciplinas de artes marciales. No sé si tú practicaste alguna vez cuando eras más chico, pero en todas las clases de artes marciales al final había una parte como de acondicionamiento físico. Sí, sí, ya. Ya. Y entonces esta es la combinación igual, pero En el momento, finalmente. claro, y como ahora tienen más medios, todos tus alumnos tienen maquinaria, tienen sala de pesa, tienen mancuerna, entonces lo puedes complementar muy bien. Claro, y finalmente estamos formando los fundamentos, pero también podemos trabajar tren inferior, tren superior, coordinación, Totalmente, potencia, velocidad, totalmente. y junto con los fundamentos Y de... lo puedes ir mezclando. Por ejemplo, hay sesiones donde tú dices, ya hoy día vamos a trabajar boxeo, y entre medio haces un intervalo con trabajo mancuerna del tren superior. Excelente. Después, si vamos a hacer patada, y en el intertanto, trabajamos tren inferior con sentadilla o estocada o búlgara. Y después general, unas combinaciones de kickboxing completa, y después trabajos de unos burpees o unos abdominales. Entonces termina la sesión y tu alumno está pero feliz porque lo entrenó todo y lo dio todo y se siente feliz. Eso te quería preguntar, porque los alumnos, bueno, lo más probable es que lo busquen, que quizás son pocos los que no van porque quieren probar la actividad o porque quieren incursionar en el mundo de las artes marciales, pero ¿cuáles son los principales beneficios que ves como a corto plazo en los alumnos? Como en la salud mental, en la concentración. Míralo, tú lo acabas de nombrar, la salud mental. Porque, por ejemplo, tú cuando terminas una sesión de entrenamiento, aparte de estar cansado, la sensación, la gratificación que sientes, eso es impagable. Entonces, eso después se vuelve adictivo. Entonces, el alumno lo busca. Sí. Entonces, yo tengo alumnos personalizados que buscan eso, otros que buscan solamente el moverse, el conversar, como todos los alumnos que uno tiene personalizados, que es la parte social, que también la puedes desarrollar muy bien. Y también sigo enfocado en la parte competitiva, o si alguien lo quiere hacer, en la parte de competencia. También trabajo mucho en forma un poco, entre comillas, underground, con muchos profesores que siempre se acercan o se contactan conmigo para algún trabajo técnico o algunos consejos Qué o, genial. o algunas combinaciones. Yo siempre he sido abierto a enseñar y a entregar lo que sé. ¿Ya? Por ejemplo, he recibido muchas críticas que me dicen, pero ¿por qué subes tus combinaciones? ¿Por qué subes tu metodología? ¿Por qué das consejos? Cobra por eso. En realidad uno debería cobrar, pero en el fondo uno quiere que el deporte crezca. Y he tenido colaboraciones con bastantes profesores, pero el medio de las artes marciales es bien quisquilloso, entonces no les gusta ver. Que te vean contigo, siendo que son de otro profesor, otro Claro, maestro. o que no están, o también hay algunos profesores que no quieren que sus alumnos vean que están aprendiendo, porque piensan que
que los van a mirar mal, pero en el fondo, o sea, por el contrario, tú tienes que estar siempre aprendiendo. Imagínate, yo con todo lo que he hecho en mi trayectoria, ni siquiera me considero un maestro. Me considero todavía un aprendiz. Siempre estoy aprendiendo, siempre estoy tratando de incorporar algo nuevo, de ver qué puedo mejorar. ¿Y crees que los alumnos buscan más el beneficio físico o el beneficio de salud o un beneficio más mental? Y en este momento, como está la sociedad ahora, buscan primero un beneficio físico, porque lo quieren Sí, todo rápido y lo quieren todo ya. Pero después con el tiempo se dan cuenta que es un beneficio más mental y después es la forma de vida. y que tiene que ser un hábito Sí, y que si no entrenan se sienten peor. exactamente. Es lo que nosotros perseguimos siempre como profesores, Sí, es que los alumnos hagan deporte como estilo de vida, tengan la actividad física como estilo de vida, porque en el fondo, ¿a qué aspiramos? A que tengamos una vejez digna, o sea, a que lleguemos bien a nuestra vejez y no seamos una carga y podamos afrontar bien esos años. ese es un gran mensaje. De hecho, en la academia hacemos mucho ese mensaje de crear alumnos, que nuestros alumnos, ¿cierto? Los que están estudiando para personal trainer, formen alumnos cognitivos. O sea, que enseñarles a entrenar o enseñarles los beneficios de entrenar o enseñarles, bueno, buena alimentación, hábitos, etcétera. ¿Sientes que es como tu filosofía también? O sea, de que ellos finalmente tengan esta herramienta, tus alumnos entiendan los beneficios y lo bueno que es el Sí, entrenamiento para él. sí, es algo que siempre le repito siempre. Y también una especie como el típico, el profesor alumno, que estás en un entrenamiento y tú le dices, ¿y esto que estamos haciendo? ¿Para qué es? Como que lo interroga, para que sepa. Entonces, y si no podemos hacer este ejercicio, ¿qué deberíamos hacer? O si Bien. tú estás solo en un viaje y no tienes a tu entrenador al lado, ¿cómo entrenarías? Eso está perfecto, porque finalmente, Porque resulta que, por ejemplo, se van de vacaciones acá a la playa y dicen, no voy a entrenar porque no estoy como entrenador. Te porque tienen que- está como la otra postura, ¿no? Es que uno tiene que hacerse necesario y si no entrena conmigo, como que casi que no puede entrenar. No, no, no está mal eso. No, yo Uno, creo uno, que uno está ahí para asesorar, para enseñar, para guiar, pero también para enseñar al alumno a poder entrenar solo, a conocer su cuerpo, a conocer su alimentación, que claro, es fundamental también. fundamental. Leo, ¿hay algunas experiencias únicas en tu vida? ¿Ya? Tengo, revisé que tuviste algunas participaciones en televisión. Ya, ¿Ya? sí, Tuviste, bueno, vi que estuviste participando en algunos reality, ¿cierto? sí. También con las artes marciales y el entrenamiento, y también participaste en un docu-reality, donde fuiste ya protagonista de eh, Invencibles, o sea, una familia del docu-reality Invencibles en televisión, y ahí tuviste la oportunidad de mostrar tus aptitudes físicas. Y cuéntanos cómo fue esa experiencia, qué te pareció. Ya, mira, al principio en algunos reality me pidieron la cooperación porque yo en esa época me había certificado con Insanity. Ya, ¿Ya? Porque yo ya había conocido a Sean T, que era el creador del Insanity, a través del Taibo, perfecto. ¿ya? No sé si tú ubicas a Sean T, Sí, sí. ya, en esa época Sean T era gordo, gordo y no era muy atlético. Y tuvo una transformación física tremenda y él creó después el concepto de Insanity y yo me había certificado en Insanity. Y como era el único certificado en Insanity, me habían contactado para hacer esas clases en Mundo Mundo opuesto, Opuesto. sí. Sí, y estuve yendo a Mundo Opuesto a hacer esa clase. Y después al gimnasio llegaron a buscarnos de una productora que había un concepto, una idea de hacer un reality de familias donde compitieran eh, con pruebas solamente de destreza física. Entonces yo no estaba como Eran potentes las pruebas. sí, pues yo no estaba como como, Como estaba más bien reacio. ya, ya. Y Paola me dijo, mi polola me dijo, no, esta es una buena oportunidad, va a ser entretenido y todo, ya, ok, vamos. Aperramos y vamos. Fuimos con ella, con su hijo y con un sobrino de ella. Perfecto. Y formamos la familia Maquiavelo y fue bastante entretenido, fue una linda experiencia. Nosotros, él se grababa los fines de semana. Ya teníamos que estar en el canal a las 6 de la mañana y de ahí nos llevaban a San Francisco Mostazal, donde había todo un circuito en el campo, en la montaña y todo, y estaban las pruebas. Teníamos que competir en la mañana, mediodía y en la noche. Y ahí volvíamos y después se repetía lo mismo el domingo. No, Ya, pero ya el domingo ya había una familia menos, porque se iban claro. eliminando las familias por las pruebas físicas. Pero fue muy entretenido. ¿Y físicamente cómo te sentiste? Fuerte, yo tuve la mala experiencia de que yo
trabajaba de lunes a viernes en el gimnasio todo el día, desde las 7 de la mañana hasta cerrábamos el gimnasio, porque el gimnasio, cuando uno es dueño de un gimnasio, las hace todas. Todo. Entonces, estar en eso, estar entrenando y compitiendo el fin de semana me pasó la cuenta. Y en una de las pruebas me corté el tendón de Aquiles. Entonces, ese fue mi despedida del programa, pero la familia siguió compitiendo. Claro. Pues teníamos un backup, un reemplazo y lo hicieron bastante bien. O sea, fue muy entretenido. No, se veía muy intensa esa prueba, así Sí, que te felicito por eso. gracias. Leo, ¿y cuál sería tu mensaje o tu filosofía o tu mensaje motivacional cuando hablamos de Leo que es apasionado del fitness, que es apasionado de las artes marciales? ¿Cuál sería tu mensaje finalmente que podrías transmitir a todos los alumnos o profesores o apasionados del fitness que nos están mirando? Yo creo que el mensaje fundamental es que la actividad física, el deporte, es vida. Y en el fondo lo que uno quiere llegar bien a vivir, a vivir, a vivir, porque hay gente que no vive, sobrevive. Y la idea es, Qué fuerte. sí, la idea es llegar bien donde terminamos todos, que cuando se nos acaba la vida, pero llegar dignos, felices. Y una de las maneras de llegar feliz y llegar con vida es a través de la actividad física, porque pucha, qué linda la actividad física. Hermoso, ¿no? Y todos los que tomamos la decisión de este camino, del movimiento, del entrenamiento, es muy gratificante. Imagino que lo vives día a día con tantos alumnos. Sí, y yo lo supe siempre, desde que estaba chico, cuando empecé a practicar artes marciales, yo me miraba a futuro y uno dice, uno siempre piensa, ¿cómo se ve a futuro? Yo me veía enseñando, entonces la manera de enseñar era a través de la pedagogía, entonces por eso decidí estudiar pedagogía en educación física. ¿Y qué te motiva a seguir todavía trabajando en esta área? Me motiva que me gusta, que lo amo, que lo amo. Realmente amo, disfruto cuando estoy trabajando. Y una vez leí que una persona, yo me considero rico. ¿Ya? ¿Por qué me considero rico? Porque una vez leí que la persona es rica cuando es feliz con lo que tiene y con lo que hace. Y yo me considero feliz con lo que tengo y con lo que hago. Qué hermoso. Y en cuanto al futuro, ¿cómo, primero, cómo te ves tú, Leo, en el ¿Ya? futuro, 5 o 10 años más? ¿Y cómo ves el kickboxing y el entrenamiento en Chile en general, el fitness? Ya. A futuro me veo igual como estoy ahora, siguiendo haciendo lo mismo, feliz trabajando con mis alumnos o sea, ojalá con un nuevo centro que sea Eso, mío, eso. sí, que es lo que uno todo aspira, porque qué rico es ser emprendedor, qué duro es, pero qué rico es. Y el kickboxing en Chile lo veo muy bien, muy bien. Hay profesores muy, muy, muy buenos. El nivel del kickboxing chileno siempre ha sido bueno. Tenemos un campeón mundial que es Iván Galás, que es un tremendo exponente y que sigue enseñando. Y tenemos un montón de otros competidores que se han cambiado porque ahora lo que está fuerte son las MMA, las artes marciales mixtas. Sí. Entonces, se están yendo como para esa línea. Entonces, que no es malo, es muy bueno. Entonces, como herramienta para llegar a eso, es muy bueno. Y lo veo bien. Hay muy buen nivel, hay gente que está aprendiendo mucho, hay gente que se preocupa, hay gente, Que se están preparando también. sí, gente muy preparada que está trabajando en el kickboxing y hay gente que está haciendo muchos eventos que es muy bueno también. Eso. Finalmente, Leo, ¿qué mensaje le darías a esa persona que quizás todavía no toma esa decisión de dar el primer paso para entrenar? ¿Qué podrías decirle tú para motivar a esa persona que quiere entrenar pero todavía no se decide? A esa cámara. Que se atreva, ya, que no tenga miedo, porque solamente acá pierde el que no se atreve. Entonces, trata de no ser un perdedor, tienes que ser un ganador. ¿Y cómo va a ser un ganador? Anda a la clase, a lo que sea, no solamente el kickboxing. ¿Te gusta alguna disciplina? Pero tienes miedo porque dices estoy viejo, no tengo condiciones, no. No, pero pruébalo, haz la prueba, haz el intento, porque no te puedes quedar en que después te arrepientas y digas, pucha, no lo hice. No, tienes que jugártela y hacerla y después dices, mira, lo probé, no me gustó. Lo probé, me encantó. Lo probé, era lo que quería. Entonces, hazlo, decídete. Muchas gracias. Un aplauso para... Gracias, Jonathan. No, gracias a ustedes. No, muchas gracias por venir el día de hoy. Como ProDep, como academia, te trajimos unos regalitos. Mira, Ya te vamos a entregar lo que es la camiseta de la escuela. Como la firma esta, perfecto. como si te estuviéramos fichando para... Vamos a firmar ahora por ProDep. ¿Ya? Y una agenda, ¿ya? Que es la agenda de este año, ¿ya? Que es la agenda de Personal Trainer, donde tienes
varias cosas, varios elementos. Tiene plantillas de entrenamiento, tabla de requerimientos, conversiones de kilo a libra y bueno, calendario de agenda. Bueno, ejercicios para Está muy bueno, la está parte de completísimo. musculación. Entonces, es bien interesante las herramientas que trae la agenda. Y ahí la tienes para... Y qué bueno para anotar, porque ya la gente no escribe, ni No, anota, no hace nada. Pues entonces, a es mí, algo que se ha a perdido. mí me encanta la agenda por eso, porque yo le digo, ya, pues su agenda, ¿para qué? Porque siento que hay mucho más conocimiento Sí, adquirido sí, cuando uno escribe. sí, totalmente. ¿Ya? Queremos darte las gracias por haber estado con nosotros en este capítulo. Queremos darle gracias a ustedes por haber estado compartiendo con nosotros junto a Leo el día de hoy en este primer capítulo del podcast de ProDep Academy Personal Trainer Sin Fronteras. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.